Artemio se despertó antes de que sonara el despertador. Estaba acostado con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo, como si esperara que éste le ofreciera una explicación. La habitación estaba en silencio. María respiraba acompasadamente, de espaldas a él. La sábana se había amontonado a sus pies, y por primera vez en mucho tiempo, notó que incluso eso lo irritaba. No el hecho de la posición del cuerpo, sino cómo se veía, la cerrazón, la indiferencia demostrativa, la distancia silenciosa. Se levantó, se puso una camiseta, fue a la cocina. Preparó café en silencio, sin encender la luz. Sus movimientos eran automáticos, la taza, el filtro, la cuchara, el agua. Todo habitual. Todo, como antes. Solo él no. María salió 15 minutos después. Pelo recogido, maquillaje ligero, preciso. Traje negro, tacones, teléfono en la mano. No saludó, solo dijo: «Estoy en una reunión. Volveré tarde». Él asintió. Tomó su bolso, dijo al pasar: «No olvides las llaves, el interfono falla». Y se fue. Ningún beso. Ni un intento de mirarle a los ojos. Y, lo principal, ninguna atención. Como si él se hubiera convertido en parte del mobiliario para ella. Fiable, inofensivo. Silencioso. Artemio terminó el café. Lavó la taza despacio. Quitó una mancha del fregadero con una esponja. Luego miró por la ventana. El coche de María ya había desaparecido tras la esquina. Él no hacía preguntas. No iniciaba conversaciones. Todo lo que pasaba, lo registraba en su mente. Como un contable, como un investigador, como un hombre que ya había dejado de ser marido, pero que seguía interpretando ese papel. Primero, viajes de negocios esporádicos. Luego, teléfono apagado en reuniones. Las palabras se volvieron cortas. Las caricias, casuales. Las entonaciones, profesionales. Él no buscaba romance. Buscaba estructura. Al día siguiente, envió un mensaje: «Paso la noche en el hotel». Reunión temprano. Sin punto final. Sin explicaciones. Él no volvió a preguntar. Simplemente abrió el portátil e hizo una anotación: «Hotel, noche de martes a miércoles. Reunión por la mañana». Verificar. Él sabía que todo iba a desmoronarse. Pero no necesitaba confirmación de sentimientos. Necesitaba confirmación de hechos. María regresó el jueves. Sin disculpas. Sin palabras. Por la noche se sentó en el sofá, cogió el portátil, se sumergió en los informes. A la pregunta de si había cenado, asintió. A la pregunta de cómo le había ido en la reunión, respondió: «Normal». Él la miró mientras tecleaba. Con precisión, rápido. Siempre había sabido ser eficiente. Y, reservada. Él quería hacer una pregunta: ¿estás con él? Pero sabía que la respuesta no cambiaría nada. Si ella estaba con alguien, el reconocimiento no detendría el proceso. Y si no, significaba que simplemente aún no había llegado a la acción. Tarde en la noche, cuando ella dormía, entró en su estudio. No a escondidas, simplemente abrió la puerta. Sobre la mesa, 2 carpetas, un portátil, 2 teléfonos. Uno personal, uno del trabajo. En el del trabajo, correspondencia estándar. En el personal, contraseña. Él no hizo nada. Simplemente cerró la puerta y salió. Al día siguiente, llamó a Svetlana. Brevemente. Necesito seguir sus rutas. Desplazamientos, conexiones, contactos. Empieza por sus viajes de los últimos 2 meses. ¿Personalmente? Solo tú. Y solo para mí. Ella no hizo preguntas. Svetlana era 5 años mayor que él, conocía el sistema por dentro. En el pasado, contable forense. Ahora, su mano derecha. No era amiga de María. Y no confiaba en nadie, excepto en los números. En el trabajo no mostró nada. Reuniones, horarios, inversores, todo como siempre. Tomaba decisiones, firmaba papeles, escuchaba informes. Por la noche regresaba a casa, donde su mujer hablaba por teléfono en otra habitación. A veces, en inglés. A veces, en voz baja, pero riendo. Él no escuchaba lo que decía. Escuchaba cómo decía.
Y cada vez se convencía más, el tono no era profesional. La línea no era de trabajo. La entonación no para un marido. Una vez puso un nuevo marco en la mesa, una foto de una conferencia, donde ella y Víctor estaban al lado. Él hizo como que no se dio cuenta. Ella tampoco lo comentó. Una semana después, Svetlana envió el primer informe. Fechas, direcciones, recibos, extractos. Parte de las reuniones, no por canales de trabajo. Algunas, sin disimulo alguno. Ubicaciones recurrentes. Cruces regulares. Nada concreto, pero la estructura ya estaba. Artemio se sentó a la mesa. Puso el informe al lado. Abrió el portátil. Empezó a elaborar un plan. No venganza. No celos. Cálculo. Él no pensaba salvar el matrimonio. Pensaba salvarse a sí mismo. María entró en el estudio sin llamar. Iré a ver a mi madre. Mañana. No me quedaré mucho tiempo. Bien, dijo él. ¿Quieres cenar con nosotras? No. ¿Trabajo? Trabajo. Ella se quedó de pie un par de segundos. Luego salió. Él se quedó solo. Con las tablas. Con los informes. Con un futuro que ya seguía otra ruta. Sin ella. Pero con plena conciencia. Por la noche, abrió una vieja caja con documentos. Debajo de una capa de cubiertas y papeles innecesarios, yacía una vieja carpeta, Kornienko. Primer lanzamiento. Así se llamaba el plan de negocios, escrito por ellos dos hacía 15 años. Esquema, planos, ideas. Su letra, pequeña, precisa, con tinta azul. La suya, más grande, más marcada. Entonces no sabían discutir. Entonces hacían todo juntos. Hojeó las páginas lentamente, sin sentimentalismo. Simplemente fijaba lo que recordaba, dónde y cómo escribieron, qué líneas, en qué restaurantes discutieron. Todo era real. Él no dudaba. En aquel tiempo, sí. Pero no en el presente. Al fondo de la carpeta, un recorte de una vieja revista. Entrevista con él. Entonces acababa de entrar en el mercado. Dijo, sin ella no lo habría logrado. Ella tiene pensamiento sistemático. Yo, desorden. Nos complementamos. Ahora no estaba seguro de a quién había descrito exactamente entonces. María entró inesperadamente. ¿Por qué ha sacado esto? Él no cerró la carpeta. Simplemente miró. Estaba ordenando el armario. Me lo encontré. Extraño. ¿Por qué? Hace mucho que no nos dedicamos a esto. ¿Para qué recordar? Él se encogió de hombros. A veces es útil revisar las fuentes originales. Ella no respondió. Se apartó hacia la ventana. Se quedó de pie, con los brazos cruzados. Cada vez te callas más, dijo suavemente. Cada vez preguntas menos. Es decir, ¿ahora vamos a jugar a un intercambio de réplicas? Él se levantó. Guardó la carpeta. Simplemente existimos en la misma vivienda. Esto no es un juego. Ella se rió. Nerviosamente. Genio. Espero que tu pensamiento sistemático todavía funcione. Él no respondió nada. Simplemente salió. Al día siguiente, ella se fue. Dijo, mi madre tiene la tensión alta. Tengo que ayudarla con los medicamentos. Él no preguntó en qué ciudad estaba la madre, qué medicamentos, por qué no llamar a un médico. En lugar de eso, llamó a Svetlana. Registra la ruta. Y mira si aparece Víctor. Ya está en marcha, respondió ella brevemente. Él fue al trabajo, pero no se apresuró a la oficina. Se detuvo en un café, donde una vez se habían sentado con María por las tardes después del trabajo. Todo estaba igual, las mismas sillas, el mismo suelo de baldosas, el mismo olor a pan. Solo que ahora estaba sentado solo. Y no pedía nada. En la pantalla del teléfono, mensajes de gerentes, inversores, asistentes. Él respondía claramente, pero no se involucraba. Sus pensamientos no estaban aquí. Después del almuerzo, se encontró con el abogado. Necesito empezar una auditoría. En secreto. ¿Fundamentos? Tengo documentos. Se los mostraré después. ¿Objetivo? Confirmación de abusos. Luego,
Protección de activos. El abogado asintió. ¿Tienen un contrato matrimonial? Sí. Pero si ella conecta a abogados, intentarán impugnarlo. Entonces habrá que demostrar documentalmente el daño intencionado. Exactamente. Por la noche, regresó a casa. La vivienda, vacía. No encendió la luz. Fue al dormitorio, se sentó en la cama. Se quedó sentado mucho tiempo, mirando en la oscuridad. María llamó solo al día siguiente. ¿Todo bien? Vuelvo. Bien, dijo él. ¿Dónde estás? En la oficina. ¿Ha pasado algo? No. Ella se calló. Luego preguntó. ¿Y estás contento de que vuelva? Él no respondió enseguida. No espero. Y no me alegro. Simplemente constato el hecho. Has cambiado. Me he vuelto más atento. La llamada se cortó. Un minuto después llegó un mensaje: estaré por la noche. No prepares cena, como por el camino. Él guardó este mensaje. No porque fuera importante, sino porque cada detalle ahora era parte del caso. Todo lo que ella escribe, todo lo que dice, todo como lo formula, ahora era documento. Cuando ella llegó, la recibió en silencio. Ella se quitó el abrigo, fue a la cocina, se sirvió agua. ¿No preguntas cómo fue? Si hubieras querido, lo habrías contado. ¿Ya ni puedo hablar? Puedes. Solo sin expectativas de reacción. Ella se quedó inmóvil. ¿Me estás vigilando? Él miró fijamente. Todavía no. Pero miro atentamente. Ella no sostuvo la mirada. Estoy cansada. ¿De mí? De todo. Él asintió. Entonces descansa. Y salió de la cocina. Por la noche, anotó en su cuaderno: contacto establecido. Sospecha detectada por ella. Comportamiento, inestable. Autocontrol, débil. Por la mañana, llegó a la oficina temprano. Abrió la sala de servidores, verificó los protocolos de acceso internos. En las últimas semanas, Víctor había entrado 2 veces en la carpeta cerrada de contratos internacionales, formalmente tenía derecho, pero antes no se metía allí. Él lo registró. Hizo una captura de pantalla. Guardó una copia en un dispositivo externo. Luego llamó a Svetlana. ¿Qué hay del viaje? Ella estuvo realmente en la ciudad. Pero no en casa de su madre. Se alojó en un hotel. Habitación individual. ¿Visitas? Una. Por la noche. Entró, estuvo poco más de 2 horas. Salió. ¿Quién? Víctor. ¿Hay fotos? Hay. Video, también. Artemio no parpadeó. Continúa la vigilancia. Y empieza a verificar sus últimas órdenes, encargos financieros, reuniones cerradas, correspondencia con el Departamento de Auditoría Internacional. Solo a través de servidores espejo. Ya está en proceso, respondió Svetlana brevemente. Él se quedó solo. Cerró el portátil. Sacó de la mesa uno de los informes del último trimestre. Examinó la columna Transacciones externas. 2 pagos no cuadraban con la lógica. Sumas pequeñas, pero los destinatarios desconocidos, y la vinculación legal difusa. Los marcó con banderas. Creó una nueva carpeta: flujos paralelos. Recopilación manual. Pasó todo el día en la oficina. Sin reuniones. Sin llamadas. Solo tablas, archivos, scripts de búsqueda. Con cada paso, la imagen se volvía más densa, el movimiento pasaba por una red de empresas offshore. Primero, transferencia a una empresa asociada. Luego, una cadena de redistribución interna. Y al final, una dirección que coincidía con la empresa donde María figuraba como consultora externa. Él pulsó imprimir. 38 páginas. Un esquema detallado. Llamó al abogado. Tengo confirmaciones. Nos vemos mañana. Entendido. Vengo a las 9. Cuando regresó a casa, María ya estaba sentada en el sofá. Llevaba un traje de casa. En las manos, una copa de vino. En la pantalla, una serie, el sonido bajo. Ella no se giró, pero dijo. ¿Dónde estabas? Trabajando. ¿Hasta las 11? Sí. Cada vez estás menos en casa.
Porque en casa hace tiempo que no me esperan. Ella apagó la televisión. ¿Te estás burlando ahora? No. Constato la realidad. Tú preguntas, yo respondo. ¿Por qué hablas como si fuéramos extraños? Él se sentó enfrente. Porque hemos dejado de ser nosotros. Tú vives tu vida. Yo, la mía. Tú resides temporalmente aquí. Y yo también. ¿Crees que te traiciono? Él calló. Mírame, exigió ella. Él miró. Sí. Creo que traicionas. Desde hace tiempo. Solo que no lo dices. ¿Y no crees que me dé cuenta? Ella retrocedió. Si quieres, dilo directamente. Si quieres, haz la pregunta. Te responderé. ¿Duermes con él? ¿Con quién? Con Víctor. Ella se quedó inmóvil. ¿Estás loco? Eso no es una respuesta. Es un insulto. Él se levantó. Hice una pregunta concreta. No hay respuesta. Por lo tanto, la respuesta está confirmada. Ella se echó atrás. Te comportas como un idiota. Ella fue al dormitorio. La puerta no dio un portazo, se cerró despacio. Artemio se quedó en la cocina. Lavó un vaso despacio. No porque estuviera sucio, sino porque no quería ir a dormir. No sentía ni rabia, ni dolor. Solo concentración. A la mañana siguiente, se levantó a las 6. Desayunó solo. A las 8 estaba en la oficina. A las 9, ya se reunía con el abogado. Los documentos estaban listos. Esquemas, gastos, vínculos con cuentas personales y corporativas. El abogado lo hojeó todo en silencio. Base probatoria sólida. Esto es suficiente para iniciar una investigación. No hagas nada oficial por ahora. Entendido. Pero usted sabe cómo acabará esto. Sí. Precisamente por eso lo controlo todo yo mismo. Ese mismo día, envió a Svetlana una instrucción confidencial, realizar un análisis de la telefonía. No hackear. Solo rutas. ¿Con quién, cuándo, dónde se cruzan? Todo, en un informe. La respuesta llegó una hora después, recibido. Empiezo a archivar. Estaba sentado en el estudio. En la ventana, un día gris. Coches, gente, cristal. Todo, como siempre. Excepto por una cosa, dentro ya no había dudas. Solo quedaba llevarlo a cabo. Metódicamente. Limpiamente. Sin posibilidad de marcha atrás. María se fue por la mañana, sin despertarlo. La bolsa estaba preparada desde la noche. Cogió las llaves de la cómoda, cuando él fingía dormir. El coche arrancó suavemente, sin señal, como si temiera despertar no a él, sino a su propia conciencia. Él se levantó 20 minutos después. Sin prisa, bebió agua, abrió el portátil, revisó las notificaciones de las cámaras y los datos de su ruta. Svetlana ya había enviado el punto de llegada, hotel en el centro. Reserva hecha con antelación. Habitación para 2. Contacto rastreado, llegó a continuación. El objeto llegó 40 minutos después que ella. Entró por la entrada de servicio. Nombre, Víctor Sergeyevich Lapin. Él no se sorprendió. Lo esperaba. Por la noche, fue a esa misma ciudad. Sin avisos. Sin llamadas. Sin gestos superfluos. Reservó una habitación en el edificio de al lado, avisó a recepción que tendría una reunión, pero no dio detalles. Svetlana le pasó los datos de la habitación, piso, ubicación, cámaras. Se podía subir sin tarjeta si se entraba por el ascensor de servicio. Él fue exactamente así. El pasillo estaba vacío. Caminaba recto, sin prisa, sus pasos amortiguados por la alfombra. Junto a la puerta se quedó, sin respirar. Un segundo. 2. Luego llamó. Con calma. Una vez. Ruido. Movimiento indeciso. Primero la voz de María. ¿Quién es? Abre. Ella comprendió por el tono. No se equivocó. Tras la puerta, pánico. Voz ahogada. La suya. Espera, yo. Él no esperó. Abrió con la tarjeta del hotel. Svetlana previsoramente le había duplicado el acceso. Él entró.
Víctor estaba sin camisa. Sobre la mesa, 2 copas. En la butaca, una chaqueta. En la cama, la sábana deshecha. María salió corriendo detrás. En bata. Pelo mojado. Ojos, dilatados, hombros, tensos. Artemio. No te molestes. Cerró la puerta. Se acercó a la mesa. Miró las copas. El vino. La habitación. Lo fijó todo. Calló. Víctor por fin habló. Escucha, esto no es lo que piensas. ¿Y qué pienso? María dio un paso adelante. Fue un error. Todo se complicó. Él la miró. Mucho tiempo. Sin rabia. Sin palabras. No te molesto. Solo quería asegurarme. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. No hace falta. Ya hemos aclarado todo. Se giró hacia la puerta. Disfrutad de la noche. Es probable que sea la última en vuestro ritmo habitual. Víctor abrió la boca, pero calló. Artemio ya había salido. No cerró la puerta, simplemente se fue. Despacio, paso a paso, como si no bajara una escalera, sino que se adentrara en su propio plan. A la salida, volvió a llamar a Svetlana. Todo confirmado. Activa la segunda etapa. Entendido, respondió Svetlana. Mañana activo la vigilancia de los movimientos de activos. Que piensen que no estoy preparado. Se sentó en el coche. El conductor encendió el motor. ¿A dónde? Atrás. Pero primero, una parada en la notaría. En el camino, cayó. En la cabeza no había ni imágenes, ni diálogos. Solo cálculo. Solo secuencia. No sentía dolor. Solo precisión. Y solo una pregunta se repetía mentalmente. ¿Cuánto tiempo estuvo mintiendo, no con palabras, sino con cada mirada, cada caricia, cada estoy cansada? Pero incluso esta pregunta no tenía importancia. Él tenía la respuesta. Y tenía un objetivo. Cuando María regresó a casa al día siguiente, se comportó sin disimulo, sin justificarse, pero con esa tensión en los gestos que delatan incluso los rostros más entrenados. Se quitó el abrigo, lo colgó cuidadosamente en la percha. Se descalzó, fue a la cocina, puso la tetera. Él estaba en el estudio. Oía cada uno de sus pasos. ¿Hablamos? Preguntó desde el marco de la puerta. Ahora no. ¿Y cuándo? Cuando yo lo necesite. Ella se calló. Luego, a pesar de todo, se acercó. Se sentó enfrente. No he venido a justificarme. Eso está bien. Las justificaciones después de los hechos, una moneda de poco valor. Ella desvió la mirada. Pero he venido a explicarme. Eso ya es de otro sistema de coordenadas. Yo vivo en el actual. María puso las manos en las rodillas. No quería que todo saliera así. Querías controlar, no resolver. Son cosas diferentes. Me confundí. No. Simplemente elegiste un camino conveniente y pensaste que no te pillarían. Ella se quedó inmóvil. Luego, a pesar de todo, continuó. No estoy con Víctor por sentimientos. Ahí no hay emociones. Ahí, simplemente, silencio. Calma. Es decir, ¿en casa tenías demasiado ruido? Nos volvimos fríos. Tú cambiaste. Te volviste distante. Me volví preciso. Cuando comprendí que me estaban borrando gradualmente de la vida. María apretó las manos. No planeé destruirlo todo. No planeaste que te pillaran 2 veces. Todo lo demás te convenía. Ella se levantó. Caminó por la habitación. No quiero perderlo todo. Quiero hablar. Quiero entender dónde y cuándo empezamos a perdernos. Él levantó la cabeza. No empezamos a perdernos. Tú empezaste a huir. Y yo empecé a registrar. ¿Y de verdad grabaste todo esto? Ella se calló. Mucho tiempo. Luego se sentó al borde del sillón. ¿Podemos pasar por esto juntos? No. No estamos en proceso. Estamos en la fase final. Entonces, ¿todo? Para ti, casi. Para mí, ha empezado la siguiente etapa. Ella se levantó. Fue al dormitorio. Golpe de puerta.
No fuerte. Cansado. Él se quedó en el estudio. Ante él, el monitor. Allí, un documento abierto, lista de activos que deben retirarse del acceso antes de que comiencen las acciones legales. Todo marcado, cuentas, firmas, personas jurídicas, fechas. Por la noche, ella no salió. Él no entró. Por la mañana, se fue al trabajo, sin despedirse. En la agenda, reunión con abogados, revisión de acciones, informe de auditoría. No sentía rabia. Solo pura forma de control. Ella empezó el juego. Él simplemente aceptó las reglas. Y lo llevó a un sistema. Al día siguiente, excluyó completamente a Víctor del circuito interno de la empresa. Formalmente, bajo el pretexto de una revisión de los procedimientos operativos. De hecho, lo aisló de las finanzas, el acceso a las bases de datos, los contactos con los terceros. La notificación fue enviada a las 6 de la mañana. Firmada personalmente por Artemio. Antes del inicio de la jornada laboral. A las 10, Víctor apareció en la oficina. Llamó a la puerta del estudio, pero no entró hasta que oyó. Sí. ¿Qué circo es este? Artemio no levantó los ojos de la pantalla. Auditoría. ¿Por qué no avisaron? Porque entonces ya no es una auditoría, sino una visita concertada. Víctor se acercó. Llevo trabajando aquí 15 años. ¿Y te parece normal bloquear mis canales, desactivar accesos? Me parece normal proteger la estructura. Especialmente de las distorsiones internas. ¿Me sospechas? No sospecho. Confirmo. Víctor se quedó inmóvil. Los labios le temblaron. ¿Vas, en serio? Absolutamente. ¿Es por María? Víctor intentó normalizar la voz. Éramos amigos. Palabra clave, éramos. Puedo explicarlo todo. No hace falta. Ya está todo documentado. Tú simplemente aún no lo has comprendido. Mostró la tableta. En la pantalla, un gráfico de transferencias, organizado cronológicamente. Enlaces a cuentas. Pasos por cadenas de empresas. Esto, eres tú. Esto, María. Esto, vuestras acciones conjuntas. Y esto, las consecuencias. ¿Esto a dónde? ¿A la fiscalía? Por ahora, al archivo. Luego, veremos. Víctor quiso decir algo, pero no pudo. Simplemente salió. Cerró la puerta despacio. A la hora de comer, Artemio se reunió con los abogados. Todos los documentos están listos. Si es necesario, se puede iniciar el procedimiento oficial. Por ahora lo mantenemos dentro, dijo él. Primero aseguraremos los activos. Entonces actuamos según el esquema Perímetro Plus. Cortamos accesos, cambiamos poderes, ponemos control en los canales externos. Háganlo rápido. Ya lo estamos haciendo. Por la noche, regresó a casa. María estaba en la cocina. Cortaba algo. Olía a carne y especias. He preparado la cena, dijo ella, sin girarse. No hacía falta. Quiero hablar. No como antes. Simplemente, normal. Sin defensa. Tú no estás en posición de dictar condiciones. Ella, a pesar de todo, se giró. No pido perdón. No ruego. Digo honestamente. El interés tardío en la honestidad es algo extraño. Especialmente después de todo. Yo simplemente, quiero comprender qué pasará. Pasará lo que tú has construido. No yo. Ella se acercó. Podemos superar esto. No somos uno. Ahora somos dos partes en conflicto. Ella bajó las manos. Entonces dilo directamente. ¿Esto es el final? Para ti, casi. Para mí, aún trabajo. Pasó de largo, sin tocarla. Por la noche, verificó los servidores de respaldo. Todos los documentos, grabaciones, correspondencia estaban duplicados. Todo iba según el plan. Ellos todavía pensaban que la situación era controlable. ¿Qué piensen? Esto ayudará a llevarlos al final sin pánico innecesario. Artemio regresó a casa más tarde de lo habitual. A propósito. Él sabía, María lo esperaría. Sus intentos de acercarse aumentaban a medida que el suelo bajo sus pies empezaba a desmoronarse. Estaba sentada en la cocina.
La luz estaba tenue. Sobre la mesa, 2 tazas. La tetera apenas se oía calentar el agua. Al lado, un pastel, sin abrir. Comprado. Sobre esfuerzo de disimulo de acogimiento. Pensé que te demorarías, produjo sin entonación. Me he demorado. Se sentó enfrente. Sacó de su maletín un sobre grueso. Lo puso sobre la mesa. ¿Qué es? Materiales. Todo lo que te concierne, dijo él con calma. Esquemas financieros. Firmas. Grabación de reuniones. Testimonios. Ella no tocó el sobre. ¿Estuviste recogiendo esto todo este tiempo? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Lo entregarás a la policía? Por ahora no. Pero ahora comprendes la magnitud. Esto no es sobre una infidelidad. Es sobre un engaño sistemático. Sobre destrucción. Ella cogió una taza, sin levantar la vista. Las manos le temblaban. Yo, no pensé que llegarías tan lejos. Tú llegaste más lejos. Mucho más. Yo simplemente puse orden. María se calló. Luego susurró. Tenía miedo. Tú siempre lo controlabas todo. Pensé que si daba un paso al lado, recuperaría mi libertad. No querías libertad. Querías una doble vida. Quería sentirme necesaria. Él se inclinó más cerca. Quería ser necesaria allí y aquí. Y resultó, en ninguna parte. ¿Quieres el divorcio? Quiero restauración. El daño no es solo emocional. Financiero también. Lo devolveré, dijo ella, bruscamente. Todo lo que cogí. Todo lo que se fue. Ya es tarde. Todo esto no es una devolución voluntaria. Es resultado de la coacción. ¿Y si me niego? No te negarás. Porque no quieres un caso penal. Ella miró fijamente. Es decir, no has venido a hablar. Sino a presentar cargos. Exactamente. Él sacó una segunda hoja. Aquí tienes un borrador de acuerdo. Propongo formalizarlo todo pacíficamente. Sin ruido. Sin prensa. Sin juicio. Si firmas, todo se queda en el marco de un conflicto familiar. Sin consecuencias. ¿Y si no firmo? Entonces esto pasa a otro plano. Allí habrá expertos, auditores, investigadores. Protocolos. Publicaciones. María se reclinó en el respaldo de la silla. Lo estás matando todo. Frío. Consecuentemente. Sin posibilidad. No. Constato la consecuencia de tus acciones. Frío, sí. Porque tú estabas ardiente hacia la destrucción. Ella cogió el bolígrafo. No lo leo. Porque sé, ya lo has decidido todo. Correcto. Ella firmó. Despacio. Él guardó la hoja. Una copia la tendrás mañana. El original, el abogado. María se levantó. Fue a la ventana. Estuvo de pie mucho tiempo en silencio. ¿Sabes qué es lo extraño? ¿Qué? Te odio por haber llevado todo tan precisamente. Pero al mismo tiempo, te envidio. Él no respondió nada. Se levantó. Duerme. Mañana empezará otra vida. Ya no la tuya, en mi sistema. Salió, sin volverse. En el pasillo se detuvo un segundo, simplemente para notar, la fase ha concluido. El acuerdo está firmado. Los recursos asegurados. El control externo establecido. Su voz lo alcanzó ya desde la oscuridad. ¿Y tú alguna vez me amaste? ¿O todo esto fue? Él no se dio la vuelta. Te amé, hasta que me traicionaste. El divorcio se formalizó en 9 días. Los abogados trabajaron en modo confidencial, sin publicitar el proceso. Las partes no hicieron declaraciones públicas. Todo fue firmado en un círculo reducido, sin ojos ajenos, sin periodistas, sin drama. El acuerdo preveía la renuncia total de María a su participación en el negocio. Todos los activos, previamente registrados conjuntamente, pasaron a Artemio. La única excepción fue su patrimonio personal, una vivienda a nombre de su madre, y una pequeña cuenta que no tenía que ver con la empresa. Víctor no apareció en la vista. Formalmente, no tenía relación. Extraoficialmente, se fue al extranjero 48 horas antes de la firma de los papeles.
María no ocultó que no hablaba con él. Ya no intentaba justificar su ausencia. En la sesión final, Artemio dijo solo una frase. Confirmo lo expuesto. No tengo reclamaciones. No miró a María. Y no esperó que ella hablara. Y ella no habló. Cuando salieron de la sala, ella se detuvo un par de pasos atrás. Luego se acercó. ¿Todo? Todo. Entonces, ¿ahora eres libre? Estoy limpio. Eso es diferente. Ella asintió. Entendido. ¿Necesitas algo más? Preguntó él. No. Todo lo que necesitaba, ya te lo has llevado. Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. 2 días después, intentó contactar con él, llamó, dejó un mensaje. Él no respondió. Svetlana interceptó la llamada, guardó la grabación. No sé por qué digo esto. Simplemente, vacío. Y miedo. No por el dinero. Por el hecho de que ya no estoy en contacto con nadie. Ni siquiera conmigo misma. Este mensaje lo escuchó solo por la noche, en el coche. No en el trabajo. No en casa. En movimiento. Detuvo la reproducción a la mitad. En la empresa, realizó oficialmente una reestructuración. Excluyó a todos los que estaban relacionados con Víctor. Realizó una auditoría, informó a los inversores. Todo transcurrió tranquilamente. Incluso con elogios. Enfoque responsable, decían en los pasillos. María, mientras tanto, desapareció del ámbito público. Solo fue vista una vez, en una notaría, formalizando un poder para vender el coche. No buscó a ninguno de los viejos conocidos. En las redes sociales, silencio. Artemio sabía que era una fase. Negación. Luego, intento de volver. Luego, destrucción. No le interesaba la secuencia. Él simplemente controlaba las consecuencias. Una noche, ella apareció en casa. Sin llamar. Sin avisar. Estaba abajo, junto al portal. Miraba por las ventanas. Él la vio a través de la cámara. No salió. Ella no llamó al interfono. Simplemente estuvo parada unos 10 minutos. Luego se fue. Despacio. Sin volverse. No se emprendieron más acciones. Legalmente, todo concluido. Financieramente, desactivado. Emocionalmente, registrado. La borró de los horarios. Del sistema. De la memoria, por ahora solo mecánicamente. Lo que quedó ya no era amor. Ni resentimiento. Sino estructura, una celda vacía allí donde antes había vulnerabilidad. A él le convenía. Artemio se despertó a las 7 de la mañana. Encendió el teléfono. El primer mensaje, de Svetlana. Han presentado una demanda. Exigen la revisión del acuerdo. Alegan presión, violación de procedimientos y coacción psicológica. Él no se sorprendió. La lógica de María era predecible. Intento de retroceder. Volver. Agarrarse al borde, mientras aún se ve la orilla. Se levantó, se lavó, bebió agua. Luego marcó. Preparen una reunión con el abogado. No en línea. Personalmente. Ya está acordado. Hoy a las 15. Luego, un día habitual, oficina, firmas, reuniones. Por encima de todo, un vector rígido, cortar el acceso a los intentos de revisión. Víctor apareció esa misma mañana. A través de videollamada. Su abogado envió una solicitud, está dispuesto a testificar si obtiene inmunidad. Svetlana envió una breve nota. Está intentando evitar la persecución. Está dispuesto a confirmar el desvío de fondos, la falsificación, la participación de María. No ofrecemos acuerdos. Él va como testigo, o como cómplice. Artemio dio una instrucción clara. Ni un paso atrás. Entendido. Ese mismo día, el abogado presentó una contrademanda, con indicación de intento de chantaje, manejo desleal de activos y aportando las grabaciones de todas las acciones, comenzando por la primera retirada de dinero. Los materiales eran voluminosos. Más de 200 páginas, transacciones, video, grabaciones de audio, extractos, testigos, vínculos temporales. Todo documentado. Limpio. Sin histerias.
María compareció en el tribunal con un nuevo abogado. Joven, agresivo. Apostaba por la presión. Gritaba, exigía, construía acusaciones sobre conjeturas. Ella estaba sentada con la cara de piedra. Artemio, con la espalda recta, sin volverse ni una sola vez hacia ella. El juez escuchó, sin interrumpir. Luego levantó la vista y dijo: Usted presenta acusaciones sin pruebas. Los documentos de la parte demandada se corresponden con la realidad. No se han establecido amenazas, presión o violaciones. El contrato es válido. Se deniega la satisfacción de la demanda. María no se movió. Su rostro no cambió. Pero en los ojos, algo se movió, algo que se había mantenido en las últimas semanas. Él se levantó. Salió primero. Ella lo alcanzó en la salida. Sin abogado. Sin palabras. Solo la mirada. Y una pregunta. ¿Esto es definitivo? Él se detuvo. La miró. Todo fue definitivo hace mucho tiempo. Tú simplemente no creíste en ello a tiempo. Creí que darías una oportunidad. La di. Pero no a ti. Al sistema. Ella se calló. Luego pronunció suavemente: Me has destruido. Peor que si hubieras gritado. Simplemente te di la oportunidad de ver cómo es la destrucción, cuando no estás al mando. Ella bajó la cabeza. ¿Sabes qué es lo más terrible? ¿Qué? Tienes razón. Él no respondió. Se dio la vuelta y se fue. Tras él quedó el pasillo. Frío. Sin sonidos. Solo una mujer, de pie junto a la pared, apoyada con una mano, sin lágrimas, pero con un vacío que no se puede reescribir, ni anular. Él no se dio la vuelta. Ya no tenía que explicar nada más. Después del juicio, no regresó a casa inmediatamente. Fue a la oficina. Abrió el portátil. Inició el informe sobre el estado actual de los asuntos. Todas las cuentas, en su sitio. El nuevo esquema de gestión de activos, activado. Lo personal, separado. Los riesgos, eliminados. Cerró el documento. Se quedó sentado en silencio. Por primera vez, sin tarea. Sin un siguiente paso. Todo ya había sucedido. Todo concluido. A la mañana siguiente, recibió una carta. En papel. Sin remitente. Dentro, una hoja normal. Letra de María. Uniforme, cuidada, sin emociones. No pido perdón. Y no cuento con que leas esto. Simplemente constato el hecho. Resultaste más fuerte de lo que pensaba. Más frío de lo que esperaba. Y más honesto de lo que yo fui jamás. Primero quise destruirte. Luego, recuperarte. Luego, salvarme. Nada funcionó. Quizás nunca me amaste. O amaste, pero correctamente. Sin debilidad. Sin ilusiones. No me arrepiento de mis actos. Solo del tiempo. Se fue. Y yo lo permití. Ya no huiré. Él dobló la hoja. No la rompió. No la quemó. Simplemente la guardó en la carpeta donde se almacenaban todas las pruebas. Entre dos copias de los informes. Sin firma. Sin símbolo. Una semana después, le informaron de que María se había ido. No se despidió de nadie. No llamó a nadie. Ni a amigos, ni a colegas, ni a Víctor, si es que seguía en contacto. Artemio no se interesó por el destino. Svetlana quiso preguntar, él dijo. Que esté donde sea. Lo importante, no aquí. El sistema siguió funcionando. Ajustado. Frío. Sin fallos. Todo, como a él le gustaba. A veces venían empleados a pedirle consejo. Él respondía. Con precisión, lacónicamente. Sin entusiasmo, pero con plena dedicación. Nadie preguntaba por María. Ella desapareció del léxico, como de la lista de usuarios en la base de datos. Eliminada. Sin derecho a restauración. No llevaba anillo. No guardaba fotografías. Solo el archivo. Solo fechas, cifras, firmas. Esto hiera la memoria, su idioma. Su forma de amor. Su respuesta final. Una vez, Svetlana entró en el estudio. Todo cerrado.
La última línea de pago de ella se ha anulado. Él asintió. Registra, punto final definitivo. Ella lo miró un poco más de lo habitual. Lo han superado. Él se quedó solo. Miró por la ventana. La calle se movía, como siempre. Gente iba, coches circulaban. Nada había cambiado. Excepto que él ya no era vulnerable. Esto no era liberación. Era purificación. Y valió cada minuto.